santidad, poderoso en maravillas. Como tú, quien como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas, hacedor de prodigios, temible en hazaña, tu brazo extendiste, lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas? Condujiste este pueblo en tu misericordia y tú lo redimiste, y a tu santa presencia lo dirigiste, por eso te alabará. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas, hacedor de prodigios, temible en hazaña, tu brazo extendiste, lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá. Como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas. Quien como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas. Condujiste este pueblo en tu misericordia y tú lo redimiste, y a tu santa presencia los dirigiste, por eso te alabará. Como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas. Quien como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas. Como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas, poderoso en maravillas, poderoso en maravillas.
entre los dioses. ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravillas? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravillas? Tienen una grande gloria, descendiendo ya está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria, mis vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria, descendiendo ya está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria, mis vasijas de barro llena hoy. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanzas, 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 gloria al Rey. Viene una grande gloria, descendiendo ya está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria, mis vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria, descendiendo ya está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria, mis vasijas de barro llena hoy. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanzas, 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 gloria al Rey. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanzas, 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 gloria al Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la
la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado, y así voy a seguir. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado, y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la
vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado, y tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por
por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro, Rey de la paz. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí,
solo tú eres Dios. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú eres mi Señor, mi Dios. Solo tú eres Dios. Buenos días, espero todos se encuentren bien. Gracias a Dios una semana más. Vamos a empezar nuestra enseñanza el día de hoy con la ayuda de Dios. Esperemos que pueda ser de bendición para todos los que están en casa, los que puedan ver esta enseñanza. Hace una semana platicábamos igual tratando sobre el tema de la fe, que es importante tener nuestros ojos puestos en Jesús, y cuando alguien no los tiene puestos en Jesús, los tiene puestos en algo más, y al final de cuentas tiene que ver con una acción egoísta, porque si no miramos a Cristo, regularmente nos estamos viendo a nosotros mismos y vamos a ver por nosotros mismos, y vamos a ver cómo en el tema de hoy una persona que es egoísta difícilmente va a poder entender lo que representa el andar en comunión con los demás, y sobre todo con Cristo, porque Dios no nos llamó para ser personas aisladas y estar simplemente encerradas en un convento, ¿verdad? Sino que nos llamó a hacer luz, alumbrar y dar testimonio a los demás. Tiempos difíciles, cuando esto empezaba, comentábamos que los tiempos difíciles, las situaciones complicadas, las tribulaciones, las pruebas, siempre son un modo de
de glorificar a Dios. ¿Nos golpea, nos afecta? Claro que sí. Todo esto siempre nos va a afectar, y las situaciones que surjan alrededor de nuestra casa, y lo platicamos inclusive cuando empezaba, esto va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. ¿Hacia qué? Hacia todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque ya lleva un tiempo, ¿verdad?, dándose esto en lo que la gente está en casa, ya no lleva su vida cotidiana, ya no tiene la misma relación con sus amistades, tiene que convivir con la gente que está en casa, con los que están cerca, y la verdad es que para muchos va a ser complicado si no entiende que tiene que estar viendo a Cristo. Y al final de cuentas, esto tan solo es una pequeña muestra de lo que Dios nos quiere enseñar, ¿sí? O sea, realmente no estamos todavía en una situación completamente crítica. Sí he escuchado, por lo menos en lo personal, que gente que yo conozco ya ha fallecido en algunos casos por COVID, otros han pasado enfermedad, algunos, gracias a Dios, han sanado. Realmente yo creo que todo tiene un propósito. Todo lo que vivamos tiene un propósito. Y aun si enfermamos, créame, tiene un propósito. Y Dios quiere enseñarnos algo con todo esto. Me gustaría empezar con un texto de Mateo 18. Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vuelvo a leer, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta parte, la verdad, se me hace muy interesante, muy profunda. El Señor dice: todo lo que se atare en la tierra será atado en los cielos, todo lo que se desatare en la tierra será desatado en el cielo. Dios da potestad por medio de Cristo en la vida de sus discípulos. Y es importante comprender el alcance de una frase como esta, porque continúan diciendo que si 2 personas, ¿verdad?, se pusieran de acuerdo, y esta palabra es muy profunda. 2 personas se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Obviamente alguien que entiende estas palabras no va a pedir caprichos, sino va a pedir por las cosas eternas, va a entender lo que representa un alma eterna, y va a creer que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, no está hablando de grandes congregaciones, y eso es algo que quisiera que entendiéramos hoy, porque puede haber gente que ya esté desesperada por salir a una congregación, ¿verdad?, corriendo a un grupo, porque sienta que no está cumpliendo el mandamiento que se menciona en el libro de Hebreos, de no dejando de congregarnos. Yo quiero que entendamos el propósito de esa frase, de lo que menciona el texto de Hebreos. Está hablando el por qué no dejando de congregarse, porque es necesario estimularnos a buenas obras, es necesario estar en amor, en coinonía, en una comunión unos con otros, bendiciéndonos, alentándonos, fortaleciéndonos. Y la verdad es que ahorita no es una cuestión por gusto, es algo que surge de una necesidad. Pero aquí la Escritura es muy clara cuando dice 2 o 3, ¿verdad?, congregados en el nombre del Señor. O sea, cuando las cosas se hacen en el nombre del Señor y entendemos que Él nos ha dado potestad, no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es por la manifestación del poder de Dios. Y tenemos que entender algo. Aquí lo menciona: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él.
es creer en la presencia de Dios, es creer en lo que Él busca en medio de nosotros, que nosotros llevemos el Evangelio a los demás, que nosotros lo creamos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, la capacidad de llevar el Evangelio a otros para que ellos puedan conocer el Evangelio. Y no solo eso, dice que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor, nos será dado, pero tiene que haber algo que menciona aquí, y es ponerse de acuerdo. Si no hay acuerdos, no hay promesa. Si no hay acuerdo, no hay bendición. Aunque el Señor quiera derramar su bendición. ¿Por qué? Porque cuando hay desacuerdos, ¿verdad? Cada quien está poniendo la mirada en lo suyo. Y no en las cosas eternas, no en lo de arriba. Al final de cuentas, es algo que tenemos que comprender. El Señor inclusive cuando Pedro, aparentemente con una buena intención, cuando él les manifestaba que tenía que ser entregado para sufrir mucho, Pedro le decía, ojalá nada de esto te acontezca. Y el Señor lo para en seco y le decía, me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro le estaba hablando de algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Era necesario, Él se los dijo, era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario, y es algo que se venía proclamando desde los Salmos, desde el libro de Isaías, y Jesús se los venía, ¿verdad?, pregonando constantemente, les venía diciendo, era necesario que eso aconteciera. Pero cuando perdemos de vista realmente la palabra de Dios y lo que el Señor nos enseña, empezamos a meter nuestros sentimientos, lo que queremos, lo que anhelamos, y dejamos de ver realmente cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este caso a lo que nos ha llamado es a ser testigos, a ser personas que lleven su verdad, a ser copartícipes de los padecimientos del Señor, dice la Escritura inclusive. Y cuando no nos logramos poner de acuerdo es porque no estamos tratando de ir a la Escritura. Algo que honestamente he observado es que a veces cuando alguien manifiesta un punto de vista que a lo mejor puede ser muy descabellado o a lo mejor puede ser muy profundo en cuanto a las Escrituras, las personas que no están de acuerdo con el comentario, con la frase, con la enseñanza o con lo que se dé, simplemente se oponen, pero no hay un argumento para llegar a un acuerdo, ¿sí?, a un acuerdo conforme a la Escritura. Si la persona que expone un punto que sea incorrecto no es sacado de su error, pues ¿cuál amor hay entre nosotros? ¿Verdad? No solo es decirle estás mal, sino ¿por qué está mal? ¿Por qué es incorrecto? ¿O por qué no comparto ese punto de vista con la persona? Pero no solo es cerrarnos. La verdad es que esto es algo que sucede comúnmente con mucha gente y algo que platicaba algunas con hermanos que tiene que ver mucho con una cuestión de miedo, temores a lo desconocido, a lo que no sé, y temor a equivocarme, temor a decir algo incorrecto porque lo desconozco, ¿sí? Y simplemente nos ponemos a la defensiva y rechazamos el argumento tajantemente sin considerarlo, sin estudiarlo, sin profundizar, sin preguntar, sin decirle, a ver, ¿por qué tú crees en esto? ¿Por qué consideras que esto es así? Y nos cerramos. Y al final de cuentas no hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, pues no vamos a Dios, ¿verdad? Mucha gente simplemente dice, yo creo en esto, se acabó, punto, y es así. Y no hay un profundizar y decir, bueno, ¿y por qué tú crees esto? ¿No? O sea, recordemos inclusive el diálogo que el Señor Jesús tuvo con la samaritana en el pozo de Jacob, cuando la mujer inclusive le decía, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y empiezan a hablar de cuestiones inclusive doctrinales, si lo podemos ver así, donde la mujer le decía, nuestros padres nos enseñaron a nosotros que en este lugar se debe de adorar. Y Jesús no le dijo, ay mujer, estás bien mal, mira, mejor vete porque la verdad es que no, sí estás bien mal y no quiero hablar contigo. No, o sea, el maestro con mucha paciencia le decía, no es así, o sea, sí está mal porque la Escritura dice.
dónde se debe de adorar. Y empieza a hablar con ella, pero más allá solo de un pleito doctrinal, de una situación de desacuerdo, el maestro entra en lo que nosotros como discípulos deberíamos de entrar. Entra en el corazón de la mujer y busca bendecirla, inclusive aún siendo bastante obvio en la cuestión cuando le dice, pues sí, ve y busca a tu marido, ¿no? Y le decía, pues ahorita regreso. Y le decía, sí, aunque no tienes marido, ¿no? Porque con el que está no es tu marido, ya has tenido tantos varones, o sea, y empieza a desnudar su situación moral, pero esta mujer no se sintió agredida. El Señor entabló un diálogo con ella, hubo gracia, ¿verdad? Y esta mujer entendió quién era el que le hablaba. Tanto así que corre y le llama a los demás para que salieran a ver al maestro. Y le decía, vengan a ver que sabe mi vida. No se sintió solamente humillada, avergonzada. O sea, ella se sintió desnudada en su alma, pero entendió una cosa, es el que estábamos esperando. Cuando alguien busca, por medio de la escritura, llegar a un acuerdo, lo que vas a conseguir es bendecir a alguien más. Cuando tú solo evades, no vas a conseguir absolutamente nada más que pleitos, divisiones y muchas contiendas. Y la verdad es que no vas a llegar absolutamente a nada, ¿sí? Menos en el corazón. La palabra de acuerdo, acordar, llegar a un acuerdo, tiene que ver con un significado muy sencillo que dice, dicho de un conjunto de personas, determinar o resolver algo de común acuerdo o por mayoría de votos. O sea, tienes que llegar a un común acuerdo. Pero la verdad es que algo que me llama la atención es la raíz de esta palabra. La raíz tiene que ver, ¿verdad?, con la base del latín que dice cordis, y también tiene que ver con la palabra griega que dice cardia. Y ambas palabras tienen su raíz en la palabra corazón, ¿sí? Entonces cuando logramos entender la raíz de la palabra acordar, que tiene que ver con el corazón, se podría decir que es unir corazones, ¿sí? Unir corazones. O sea, ponerse de acuerdo es sellar, ¿verdad?, una idea y volverse a una misma mente, porque al final de cuentas la palabra hebrea que nos habla de corazón, la palabra griega que nos habla de corazón, nos habla de la mente, nos habla de lo que representamos, de lo que somos, nos habla de la palabra alma, ¿sí? Una misma alma, un mismo sentir, una misma manera de pensar, ¿verdad?, un mismo camino. Entonces, cuando dos personas logran ponerse de acuerdo en algo, por eso pareciera algo sencillo nada más decir, vamos a orar por esto, hermana, vamos a orar por esto, hermano. No se trata solo de decir, vamos a orar por eso, se trata de ponerse de acuerdo, de estar de acuerdo, de entender lo que representa unir los corazones para pedir algo al Padre y poder conseguirlo. A veces por eso no es tan sencillo, porque sí, vamos a orarlo, hermano, vamos a orarlo. Pues está bien, vamos a orar por ello, ¿verdad? Pero no estás de acuerdo. Inclusive puedes estar hasta en contra. Y oran y no consiguen nada y dices, ya ves. Pues sí, pero es porque no hay el corazón. No estás disponiendo tu corazón para que Dios muestre las cosas. Para que el Padre conteste la petición. No hay un común acuerdo real. No lo hay. Y tiene que ver con el corazón. Por eso platicábamos que una persona egoísta, que no esté dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para cualquier situación, una persona que no esté dispuesto a buscar la voluntad de Dios, ¿verdad?, hasta las últimas consecuencias en una situación en la que hay desacuerdo, ¿sí? Puede ser doctrinal o de mil formas, entonces no hay la disposición y no va a haber respuesta. Y eso no es por falta de poder de Dios o la falta de gracia. Él nos quiere bendecir y Él nos quiere dar abundantemente. Eso tiene que ver con la incredulidad del corazón de alguien que no está dispuesto, ¿verdad?, a ser desnudado en su alma, porque Dios lo que va a hacer cuando nos muestre las cosas es mostrarnos si estamos equivocados. Si a lo mejor en lo que hemos creído durante muchos años,
¿verdad? En lo que nosotros confiábamos, que habíamos recibido, a lo mejor de ministros, de pastores, ¿verdad? De libros, de enseñanza, de inclusive un instituto, de un seminario, de lo que sea. O sea, lo que hemos recibido, ¿verdad? Alguien nos viene a mostrar que está equivocado, nos va a costar mucho trabajo reconocerlo y obviamente posiblemente haya un rechazo hacia ese discurso, hacia ese comentario, hacia esa enseñanza y nos vamos a mirar a nosotros mismos y vamos a decir, no, no puedo estar equivocado, no puedo estar equivocado, no pude haber estado equivocado tantos años porque no estamos dispuestos, ¿verdad?, a tirar, a hacer a un lado todas esas enseñanzas posiblemente o todas esas ideas que traíamos y que nos están atorando en un crecimiento espiritual simplemente porque nos lo dijo un ministro, un pastor o algo, sin ir a las escrituras. Por eso no hay respuestas. Por eso las oraciones a veces se vuelven huecas, vacías, sin sentido, porque no hay un común acuerdo. O sea, no hay algo en lo cual tú sustentes, ¿verdad?, esa necesidad con alguien más posiblemente. Dice, es una promesa. Cualquier cosa que pidiere. Y si no la da, de veras algo que hemos visto es que si Dios no te da, ¿verdad? No contesta la oración como tú quieres, te va a decir por qué. Te va a explicar y te va a exponer a través de su palabra o de alguien más, te va a mostrar por qué no. Y a veces ahí es donde nos muestra el error. Y mucha gente a veces no lo quiere recibir. Y sigue insistiendo sobre una situación que Dios ya le dijo no. El apóstol Pablo, ya te he pedido, ¿verdad?, otras ocasiones que me sanes y no me has sanado, pero la escritura menciona, ¿verdad?, a través del apóstol que él mismo decía, pero tú ya me has contestado y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es momento, le estaba diciendo, no es momento ahorita, no es necesario, no te voy a sanar. Sí había una respuesta, había un porqué. Pero no nos gusta a veces indagar hasta ese por qué. ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no debe de ser así? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué sufro y pasan cosas y no hay respuesta aparente? Porque no hay acuerdos. Y a veces el peor desacuerdo es estar en desacuerdo con Dios y su palabra. En Jeremías 4, versículo 18. Jeremías 4:18 dice la palabra, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Por lo cual, amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y cambia el discurso a algo personal. Dice, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Es un panorama muy fuerte. El profeta, ¿verdad?, viendo la desolación, en un momento en el cual Dios le decía al pueblo qué debía hacer y salían falsos profetas como en los días de hoy. Hoy hay muchas voces diciendo no va a pasar nada, si va a pasar mucho, diciendo estos son hijos del diablo, estos son anatemas, estos son, si piensas así, si piensas así. Hay muchas ideas, honestamente he escuchado algunas enseñanzas, hay muchas ideas sobre lo que realmente está sucediendo. Hay gente que dice, no debes congregarte, sí debes congregarte, estás mal si no lo haces, estás mal si lo haces. O
O sea, realmente yo creo que es entender los tiempos, lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo, y no ser egoístas, buscar en la palabra de Dios también qué es lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? O sea, no solo es una congregación, no es un lugar físico, es un corazón. Aquí le habla a Dios, ¿verdad? A los que están siendo golpeados por lo que Él les advierte. Y empieza a hablarles de su vida. Dice, tus caminos y tus obras te hicieron esto. O sea, esto es consecuencia de tu propia maldad. Por lo cual la amargura penetrará ¿hasta dónde? Hasta el corazón. Aquellas personas que no alcanzan a ver la voluntad de Dios y lo que quiere Dios de ellos, pues van a terminar así, van a terminar frustrados, enojados, molestos, sin una dirección clara, sin saber qué hacer. Van a estar esperando al profeta, ¿verdad? Van a estar esperando al ministro, van a estar esperando que alguien les hable y les diga por dónde ir, y no va a haber respuesta porque no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios, de verdad, no quieren escuchar la voz de Dios que está en su palabra, que posiblemente les confronta, pero es para bien del alma. Y aquellos que realmente lo entienden, ¿verdad? Van a ser como este varón Jeremías que decía algo muy diferente. Decía, mis entrañas, me duelen las fibras del corazón. Me duele ver lo que le pasa a los otros, me duele ver lo que está sucediendo, me duele ver, ¿verdad? Que la gente muere por la responsabilidad de ellos o de otros, posiblemente, que no alcanzan a entender. Me duele ver, ¿verdad? Que haya gente que esté sufriendo necesidad y muchas cosas, me duele ver. Duele a las entrañas. O sea, duele algo muy profundo en el corazón. Y a él le dolía porque él decía, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. O sea, he escuchado la voz de Dios. He escuchado la voz de Dios, he escuchado lo que Dios está transmitiendo y a él le dolía. Dios le estaba compartiendo su corazón. Dios le estaba acordando, ¿verdad? Con él, estaba acordando con él lo que había en su corazón, le estaba mostrando lo que él quería, ¿verdad? Que transmitiera a la gente y por eso se volvió un profeta. En nuestros días no hay gente que hable casi de parte de Dios. Hablan de sus congregaciones, de qué grandes están, de cuánta necesidad hay. Ahorita sí todo se vino abajo porque aquellas personas, ¿verdad? Que no eran como el apóstol Pablo y trabajaban posiblemente para también no ser gravosos a las iglesias, ahorita les está costando, les está dando mucho trabajo porque no hay ingresos, porque la gente no se congrega y solo están buscando su propio beneficio, solo están buscando, ¿verdad?, que se les sustente a ellos, cuando en su momento a lo mejor ni ellos sustentaban las necesidades de su propia iglesia. Ahorita sí está doliendo. Cuando dice la escritura, 2 o 3 congregados en mi nombre, 2 o 3 nada más es lo que se requiere, dos que crean, 2 que confíen, 2 que se pongan de acuerdo, con 2. Y los demás que estén en otros lugares, con que haya un mismo corazón. Un mismo corazón. Fíjese cómo dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Si nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es un versículo muy hermoso que honestamente debería estar colgado en la puerta de nuestras casas. Considerando a los demás como mayores. No es el que predica el mayor, no es el que predica el que tiene un mote de pastor, de predicador. Mayor, decía el Señor, mayor es el que sirve a los demás, el que bendice a otros. Ese es grande, ese será grande, llamado grande en el reino de los cielos. No es un puesto, no es escalar niveles en una congregación. La confianza te la va a dar Dios en la medida que tú seas confiable. Y al que es puesto en lo poco y es confiable, le será puesto en lo mucho. Y al que no sea confiable en lo poco, ¿verdad? Al que no sea fiel en lo poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Porque esto no se trata de una situación de puestos. Se trata de qué tan confiable te vuelves por bendecir a los demás, por ayudar a otros. De eso se trata, de que estés en común acuerdo con Dios. ¿Y cómo es esto? Pues empezando con una cuestión de ser humilde, estimando a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Y fíjense cómo continúa el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No es un puesto, él mismo se despojó de su potestad, de su puesto, de su nivel, del reinado, y vino a ser semejante a nosotros, se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. Él fue avergonzado, fue humillado, fue golpeado, fue comparado con criminales. Y dice, este sentir que hubo en él, de humildad real, profunda, es el que debe de haber en nosotros, un común acuerdo, un corazón. No, él no recibió tal vez lo que un hombre hubiera esperado después de trabajar tanto, de luchar tanto, ¿verdad? Se ve muy injusto que llegue a su tierra, quiera bendecir, quiera hacer milagros y no pueda hacer muchos porque hay incredulidad, hay egoísmo, ¿verdad? Lo veían y lo menospreciaban porque decían, este es el hijo del carpintero, y no veían lo que había detrás de él, ¿verdad? Lo que respaldaba. Decían, no me rechazas a mí, rechazas al que me envió. Entonces, entendamos algo. No es por lo que seamos, no es por los títulos, no es por los doctorados, no es por tu seminario, no es porque te hayan puesto, ¿verdad? Imposición de mano nada más, no es por eso. Es por la gracia de Dios en tu vida. Es porque tú estés de acuerdo con Dios en las cosas y obedezcas a Dios. Obedezcas a Dios. Hubo un profeta, ¿verdad? Que Dios le dijo, vas y te casas con una ramera, con una prostituta. La compras por precio y te casas con ella. Y Dios le decía inclusive el nombre que le iba a poner a sus hijos. Y este hombre lo hacía para transmitirle algo al pueblo. Cada que él hacía algo, nacía un hijo, le ponía un nombre, sucedía algo, el pueblo le decía, ¿y ahora esto qué significa? Porque todos ellos sabían, los que estaban alrededor de él, sabían que lo que hacía tenía un sentido y un porqué. Y él solo obedecía a Dios. Ahora hay situaciones a nuestro alrededor, hay problemas a nuestro alrededor y la gente no le pregunta a Dios, simplemente dice, esto no es lo que yo estaba buscando en mi vida. Yo quería ser pastor, yo quería ser ministro, es que miren nada más, es que miren lo que ha pasado. O sea, la gente no está conforme con lo que está viviendo. Y no le pregunta a Dios, no va a Dios directamente, sino que planea su vida. O sea, ahorita hay gente que quiere salir corriendo de su casa, irse a una plaza, irse a la playa, irse a hacer su vida. No se puede. Ay, hermano, es que es bien aburrido. Pues, tal vez. Es muy pesado, sí, yo lo sé. Sé que es pesado. Sé que es aburrido. Sé que puede ser tedioso. Y en nuestra ciudad, súper caliente, ¿verdad? A veces insostenible por momentos. El calor, ¿verdad? No puedes moverte a otro lugar. Y si tu casa es pequeña y tu casa es súper caliente, más. O sea, a veces no hay para ir a un parque porque ya están saturados también los parques. La gente está saliendo. No tienen la responsabilidad a veces de ir con un cubrebocas. Porque al final de cuentas mucha gente dice, ay hermano, ¿y si esto es del diablo? Mire, entendamos algo. Dios permitió todo esto. Y hay formas de evitar un contagio y situaciones siendo responsables. Pero hermanos, dijeron que nos va a dar a todos. Pues sí, pero ¿y si te da y tienes un problema del corazón, verdad? Como hace poco me enteré de una persona que no sabía que tenía un problema del corazón, le dio la enfermedad y se muere. Y vas a dejar desamparados a tus hijos, o vas a dejar desamparados a tu familia, o vaya usted a saber qué va a pasar. O a lo mejor a usted no le da nada, pero le da a otros, ¿verdad?
y los demás están cuidando y usted no. No están en común acuerdo. No hay común acuerdo. No hay un mismo sentir. Esta tarde tener todas las formas para cubrirse. Sí, buscas las maneras de suplir las necesidades de tu casa. Y también teniendo el mayor cuidado. Buscando hacer la voluntad de Dios. Buscando hacer la voluntad de Dios. Jesús llegó, dice, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Hubiera sido muy hermoso ver que el Señor se casara, tuviera hijos, no lo sé, ¿no? Así piensa mucha gente y otros dicen, ay, qué locura. No lo sé, Él simplemente vino a cumplir un propósito. Él lo tenía bien claro y Él a eso vino. Y cada cosa que hacía decía, esto es para que se cumpla la Escritura, esto es para que se cumpla la Escritura. ¿Verdad? La gente se desgarra las vestiduras por mil historias que salen, ¿verdad? De María Magdalena y otras cosas, pero ni siquiera le preguntan a Dios cuál es su vida, su propósito, el de ellos. No el de los demás, el Señor cumplió su propósito. El Señor derramó su sangre por nosotros. Y dice aquí que haya el mismo sentir que hubo en Él, en nosotros. Un mismo corazón. Un mismo corazón. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que está muy claro. Vuelvo a leer. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y no está hablando una cuestión forzosa, está hablando una cuestión de entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque si usted lee detenidamente el libro de Primera de Corintios, se va a dar cuenta que él inclusive reprende a esa congregación, reprende a esa iglesia, porque estaban teniendo problemas muy fuertes. Inclusive uno estaba pecando de una forma terrible, dice que aún ni siquiera entre los gentiles se menciona, entre la gente de afuera, dice, y aquí lo permiten, o sea, están con ideas equivocadas, están con situaciones equivocadas, y el problema es que la gente lo estaba permitiendo, y le decían, no puede ser, saquen al tal de en medio de ustedes, porque no estaba viviendo de la manera correcta. Y les dice, por favor, les ruego, por el nombre del Señor Jesucristo, poniendo de por medio a aquel que murió por nosotros y por el cual se supone, ¿verdad?, que nos llamamos cristianos, por medio del cual podemos ser hijos de Dios. Y le decía, hablen una misma cosa, pónganse de acuerdo, una misma mente, un mismo parecer. Eso lleva tiempo, sí. Trabajo, sí. Tienes que hablar con las personas, y de hecho lo menciona la Escritura, lo mencionaba el Señor Jesús. Si inclusive un hermano hablare mal contra ti, pecare contra ti, tuvieres algo contra alguien, dice, ponte a hablar con él, tú y él a solas, arregla la situación, y si no te recibe, vas con testigos. O sea, la idea es arreglar la situación, llegar a un acuerdo, común acuerdo, no destruirse, común acuerdo, no lastimar, común acuerdo. Hay gente que no quiere llegar a esto, ¿no le parece? ¿No le parece? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es un texto muy profundo, del que podemos sacar muchas verdades. Hay muchas cosas en lo que el apóstol empieza a transmitir. Algo que llama la atención es, dice, espera por completo en la gracia. O sea, no te adelantes, espera en la voluntad de Dios, no te adelantes. No te adelantes, no nos adelantemos a las cosas que Dios no nos ha pedido. Tenemos que aprender a ser obedientes. Como hijos obedientes, dice aquí. Y que no nos conformemos, dice, de los deseos que teníamos antes estando en la ignorancia. Y poco antes menciona que ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, lo que hemos entendido, eso tenemos que aplicar. Y no vivir como antes cuando ignorábamos la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, santificarnos. O sea, nosotros fuimos llamados, dice, por medio de la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual fue destinado desde antes y se manifestó a nosotros por la necesidad que teníamos nosotros de ser rescatados, de ser redimidos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra forma antigua de vivir. Y tenemos que aprender a entenderlo. Hay algo muy hermoso donde dice que el Señor, mediante el cual Jesucristo, dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo en todo el Evangelio nos lleva a Dios, nos lleva al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, nos lleva a Él. Pedid al Padre. El Padre no es como tú, ¿verdad? Decía, si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Él ya habla del Padre, asumiendo que alguien que realmente quiera acercarse a Dios tiene que entender que es tomado como hijo. No es un siervo. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Es una persona cercana. ¿Por qué? Porque Dios quiere compartir su corazón con nosotros. Dios quiere compartir su corazón con nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres compartir su corazón contigo, o sea, y el tuyo hacia Él? ¿Quieres que esté en mutuo acuerdo? ¿Quieres que haya una unión de corazones? Por eso el corazón que está lleno de ti no puede recibir al Padre. ¿Por qué? Porque no cabe el Padre. O sea, el Padre tu corazón tiene el tamaño perfecto para Dios, para el Espíritu, pero no lo dejas entrar. ¿Por qué? Porque está lleno de egoísmo, porque está lleno de ti. Y entonces no vas a conocer cuál es la voluntad del Padre. O sea, estar en la presencia de Dios, entendamos, cuando realmente estamos de acuerdo en algo y lo buscamos, Él va a estar ahí. Yo estoy donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y no solo son los días de reposo, el domingo, o el día que se use para la reunión, es en cualquier momento, 2 o 3 personas reunidas, ya es suficiente, ¿verdad?, para pedir al Padre. Muchos están de 2 o 3, o a lo mejor una familia, y son más, inclusive. Y ahora pensemos en las personas que están solas, personas que no pueden convivir por alguna enfermedad, por alguna situación, y están separados, ¿sí? Por favor, que esa gente, si realmente ama a Dios, confía en Dios, ¿verdad?, no está solo, no está sola. ¿Por qué? Porque si podemos compartir un mismo corazón, podemos compartir el corazón
y podemos ponernos de acuerdo, vamos a pedirle al Padre y Dios va a dar. Vas a orar por tu familia que no está a lo mejor contigo y Dios va a bendecir. Vamos a orar, ¿verdad?, por las situaciones que está pasando, por sus necesidades y Dios le va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar a todos si ponemos todos, ¿verdad?, un mismo sentir, un mismo corazón y ya dejamos la vida egoísta. No es fácil a veces, ¿por qué? Porque tenemos gustos propios, ideas propias, cada mente, ¿verdad?, cada cabeza, dicen, es un mundo, cada uno tiene ideas diferentes, es verdad, pero al final de cuentas, la gran diferencia que hay entre una persona que quiere seguir viviendo en el mundo, ¿verdad?, es que él va a pensar en sí mismo, aunque tenga familia, va a estar pensando en sus propias prioridades. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en todos nosotros, ¿sí? Y luchar juntos. Y si hay un desacuerdo, hablarlo. Si hay un desacuerdo, hablarlo. Hablarlo. Exponernos. Ayudarnos. Bendecirnos. Un mismo corazón. Por eso dice, amor fraternal no fingido. O sea, que sea honesto. Y si hay un desacuerdo, pues ser honestos y hablar. Y eso nos va a ayudar a ponernos en un mismo sentir. Porque a lo mejor la otra persona ni siquiera lo entiende, o no lo vio, o no lo percibió, o dice, ay, es una tontería. Pero tú no. Para ti no es una tontería, para ti fue algo que te lastimó, por eso dice la Escritura. Si tenemos algo, inclusive la Biblia no solo dice que el que te ofendió tiene que ir a ti, dice que tú, el ofendido, tienes que ir con la persona y tienes que hablar y decirle, oye, ¿por qué pasó? ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué sucedió? ¿Sí? Y ponernos otra vez en un mismo sentir, en un mismo corazón. Hablar, pero hasta lo más profundo. Se tienen que haber heridas a veces, pues lo más profundo, pues si es necesario para llegar realmente a una situación de acuerdo real y llegar a hacer la voluntad de Dios, eso se tiene que hacer. Porque al final de cuentas no solo, entendamos algo, no solo es nuestra relación con las personas aquí en la tierra. Va a llegar un momento que tenemos que ir a dar cuentas delante de Dios, y si lo que queremos realmente es que las cosas se cumplan, queremos llegar al cielo y allá nos vamos a ver. Si realmente es lo que anhelamos, ¿no? O sea, queremos llegar al cielo y no vamos a llegar con desacuerdos, no vamos a llegar con corazones diferentes, tiene que haber un mismo sentir, un mismo pensar. Y eso empieza aquí. Prácticamente lo que vivimos aquí es solo una prueba para poder llegar allá. O sea, no vamos a llegar allá si estamos en desacuerdos, tenemos que entenderlo, ¿sí? Tiene que haber la voluntad para poder obedecer a Dios. Lo que nosotros hagamos o lo que somos, dice, somos como hierba. Y la gloria del hombre, dice, es como flor, y la flor se cae y se seca, se muere, se marchita. Pero la palabra de Dios permanece. Por eso no es por conocimiento, no es por lo que sepamos, no es por el tiempo que tengamos, no es por lo que, ¿verdad?, yo crea o considere, o por cuánto he sufrido o no he sufrido, sino es porque si yo estoy realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tengo que ponerme en las manos de Dios. Tengo que ponerme en las manos de Dios y esperar en Él y estar en común acuerdo con los demás. Dice la Escritura, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscad la paz. Si alguien no está de acuerdo contigo, pues puede seguir su camino. Él sabrá. Pero al final de cuentas, que en nuestro corazón no haya absolutamente nada contra nadie. Nada. Puedes no estar de acuerdo en algo. Es más, puedes no estar de acuerdo conmigo. Está bien. Y si quiere que lo aclaremos, lo aclaramos. Y lo platicamos. A veces no es fácil, créame. Este tipo de charlas a veces son desgastantes, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque yo no me quiero perder, ni quiero que usted se pierda, y si fuera necesario, pues se tiene que hablar, ¿sí? No siempre vamos a estar de acuerdo en todo lo que alguien diga o no, pero vámonos a la Escritura, hablemos de parte de Dios, no de parte nuestra, hablemos con la palabra de Dios, pongamos la palabra, veamos lo que dice la Escritura, no lo que dice cada uno. Y si uno está equivocado, pues por medio de la Escritura y con la luz de la Escritura, pues llegar a un acuerdo y entenderlo. Y realmente si alguien está equivocado y le haces, dice, si un hermano está errado,
¿verdad? Se desvió del camino y le haces volver al camino, dice, sabe que el que hiciere eso, ¿verdad? Cubrirá multitud de pecados. Vas a bendecir un alma, lo vas a llevar al Padre, va a hacer que regrese con Dios. Esa es la idea. Esa es la idea. Y el que no quiera estar de acuerdo, pues tiene todo el derecho a pensar como quiera. Por eso hay tanta religión. Por eso hay tanto grupo, por eso hay tantas ideas, por eso hay tantas doctrinas, por eso hay tanta separación, por eso hay tanta destrucción allá, ¿verdad? Entre gente que se dice hermano, cristiano, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren llegar a acuerdos, por eso. ¿Sí? Simplemente dicen, aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Eso está bien, sigue tu camino, o sea, sigue tú como quieras. Pero esto no se trata de esto se hace porque yo digo y se acabó, o sea, no sé, creo que no tiene que ver con eso. Se tiene que hablar, se tiene que discutir, ¿verdad? Y tiene que ver algo que dice aquí, entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, tiene que ser algo en lo que tú, ¿verdad? Logres hacer que comprendan los demás. Entendimiento. No es solo una imposición. Se tiene que entender. Y con la gracia de Dios se va a entender. Si realmente lo buscamos y si nos ponemos en la disposición de suplicar a Dios, y si tú mismo le dices, ¿verdad? A lo mejor a la persona con la que no estás de acuerdo, ora por mí, vamos a orarlo. Y ya estás en un acuerdo, ¿verdad? Vamos a orar por algo para que eso que no logro entender, no logro ver como tú lo ves, pues a lo mejor Dios me muestre, y si me muestra otra cosa, te lo voy a venir a decir y te voy a decir las cosas conforme a lo que Dios me muestre, hasta llegar a un común acuerdo. Un solo corazón, una sola mente. Eso es una iglesia. Esa es una iglesia. Puede estar distribuida en diferentes lugares, en diferentes estados, en diferentes países, pero cuando piensan igual, eso es una iglesia. Una iglesia no es un grupo de personas que están solamente, ¿verdad?, metidas en un local. La verdad es que limitas el poder de Dios. No, o sea, realmente no se trata de eso. O sea, una congregación, pues es un lugar donde Dios nos permite a veces estar, ¿verdad? Y podemos estar juntos y cantar a Dios juntos y cantar en un mismo sentir. Es bonito, sí, es hermoso, es un lugar de convivencia, sí. Pero eso no representa una iglesia, es una congregación. Una iglesia son aquellos que comparten un mismo corazón. Eso es una iglesia. Eso es lo que representa un cuerpo. Un cuerpo. Que pueden estar en diferentes lugares, pero cada uno cumpliendo su función. Y es un cuerpo. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y ojalá lo podamos entender. ¿Le parece si terminamos con una oración? Padre, gracias por estos momentos, Señor. Y de verdad, Dios, abre nuestro entendimiento a todos nosotros, Señor, para poder entrar en el mismo sentir contigo, Señor. Podernos dar cuenta, Señor, si hay algo equivocado, Señor, en nosotros, Señor, para poder estar en comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues espero que de verdad cada familia sea bendecida en Cristo, en todo lo que haga. Sigamos luchando, sigamos alentándonos, ¿verdad? La meta es el cielo, la meta no es salir a las plazas y hacer mil cosas, no, o sea, la meta es llegar al cielo. O sea, cuánto tarde esto, quién sabe, pero realmente tenemos que estar luchando en un mismo sentir. Si hay alguna necesidad, con todo gusto, ¿verdad? Podemos atender por mensaje, por teléfono, vemos la forma. Yo creo que eso sería ya lo de menos, vemos la manera. Pero de verdad, no se desanime, siga adelante, luche. Hay mucho por lo cual luchar, hay mucho por lo cual salir adelante. Que el Señor le bendiga, pase buena tarde.